Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver con la sociedad colonial que fundaron los españoles una vez que realizaron la conquista de lo que hoy conocemos como Guatemala. Así es de que me voy a permitir compartir con ustedes una presentación que sé que va a servir de guía a la hora de estudiar y de aprender un poquito más sobre el tema. Así es de que el tema de hoy tiene que ver con esa sociedad que fundaron los españoles en tiempo de la conquista o posteriormente a la conquista. Así es de que este es nuestro tema. Espero que por favor ustedes puedan poner mucha, pero mucha atención. Muy bien. Vamos a comenzar diciendo que la sociedad colonial, estamos hablando de cuando los españoles llegaron y cómo ellos trajeron cambios y se transformó la sociedad que originalmente había acá. Antes de la llegada de los españoles, la sociedad era una sociedad de tribus, de grupos que estaban separados culturalmente, cada una tenía su territorio, se les conoce como pueblos originarios. Ese es el nombre correcto, pueblos originarios. Cada uno de estos pueblos tenía su idioma y estaban bien organizados en su gobierno, en sus costumbres, en sus tradiciones. Estaban organizados los grupos mayas, que en este caso se habían separado en grupos culturales como los quichés, los cachiqueles, los quechís, los utuiles, los mam, pocomán, etcétera. Esto así estaba distribuida al momento en que Pedro de Alvarado pues inicia la conquista de Guatemala en el año de 1524. Pedro de Alvarado tardó aproximadamente unos 5 o 6 años en terminar de conquistar todo lo que nosotros conocemos hoy como territorio de Guatemala, agregando que en ese momento también era parte de Guatemala una buena parte de México, como es Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, y que hoy pertenecen a México, pero que en ese entonces Pedro de Alvarado lo conquistó como parte del territorio guatemalteco. Teniendo claro entonces que la sociedad se vio transformada por los españoles, es decir, que cuando viene España prácticamente fue el encuentro violento de dos mundos. Digo violento porque no fue pacífico. La mayoría de nuestros pueblos originarios, las personas que habitaban el territorio guatemalteco, fueron o asesinadas o murieron por causa de las enfermedades que trajeron los españoles. Eso ustedes lo saben, hemos platicado en otras oportunidades de este tema. Y los que quedaron vivos fueron violentamente esclavizados, es decir, los sometieron a trabajos muy duros, muy forzados. Muchos de ellos murieron en ese tipo de trabajos. En la búsqueda del oro y la plata, los españoles traían una fiebre por el oro y la plata, y ese trabajo es demasiado duro y explotaban a los nativos, a los pueblos originarios, los explotaban en minas tratando de obtener este tipo de metales. Y esa explotación hizo que muchas otras personas murieran. Bien, teniendo claro eso de que el encuentro de los llamados dos mundos no fue un encuentro pacífico, de buena voluntad, de paz, sino que fue de violencia, de agresión, de hostilidad, los españoles se lograron imponer toda vez que ellos tenían un avance mayor en tecnología, como por ejemplo ellos conocían la pólvora, ellos conocían lo que ya era en algún momento armas como el famoso mosquete español, que es un tipo de rifle o de escopeta. También traían cañones, traían armaduras de metal, ellos traían caballos. Aquí en América, en Guatemala, no existían caballos, ese animal era exclusivamente de Asia y de Europa. En América no existían caballos. Entonces, toda esa desventaja, porque los pueblos originarios acá, su desarrollo tecnológico era inferior. Acá era con lanzas, con flechas, con arcos, haciendo algún tipo de agujeros en la tierra para ponerles trampa a los caballos, pero finalmente con la superioridad
de los españoles se concluyó con la conquista. Y una vez terminada la conquista de Guatemala, fue necesario establecer nuevas autoridades. Y aquí hoy vamos a hablar de esas nuevas autoridades que trajeron los españoles, cómo los españoles organizaron al país, en este caso, bueno, no país, sino a la sociedad colonial de ese momento, cómo ellos la organizaron, qué autoridades habían, quiénes dirigían la sociedad colonial. Y vamos a decir que la palabra es colonial porque vienen y colonizan, es decir, vienen muchas personas de España y forman colonias, ciudades donde habitan y se apoderan y se adueñan de todos los recursos que antes pertenecían a sus dueños originales, como por ejemplo sus ríos, sus lagos, sus tierras, todo eso les fue quitado y entonces los españoles empezaron a establecer colonias donde residían españoles protegidos por el ejército español y de ahí el nombre, es sociedad colonial, por el tipo de personas que establecieron colonias españolas. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de las autoridades que se establecieron en Guatemala a partir del encuentro, de cómo Pedro de Alvarado establece autoridades, obviamente esto de mutuo acuerdo con los reyes de España. Hay que decir que detrás de ellos estaban los reyes de España. Los reyes de España habían declarado que estas tierras les pertenecían y por derecho de que ellos habían financiado los viajes de Cristóbal Colón y que habían financiado el viaje de todos estos conquistadores, la corona española reclama los derechos de propiedad de todo lo que hoy conocemos como América y muy concretamente Guatemala. Entonces, los reyes españoles, juntamente con Pedro de Alvarado y su hermano Luis de Alvarado, empiezan a establecer nuevas autoridades y vamos a hablar un poquito de esas nuevas autoridades. Las nuevas autoridades coloniales en esta sociedad funcionaban para colaborar con los reyes de España. ¿Y qué hacían? Organizaban a la sociedad y la explotaban con mucha esclavitud. Y las autoridades españolas buscaban sacar el máximo provecho en dinero, en oro y plata o en otros bienes para beneficio de los reyes de España, pero también de los conquistadores. Ellos consideraban que habían invertido mucho en los viajes, en los barcos, la larga distancia y todo lo que ellos habían invertido, y entonces ellos como que querían cobrar lo más rápido posible, es decir, recuperar lo que para ellos era una inversión. Y entonces las nuevas autoridades coloniales empiezan a establecer formas de cómo sacarle provecho a todos los nativos que vivían aquí en Guatemala. Para eso fueron puestas las autoridades. Y básicamente la corona española y Pedro de Alvarado y su grupo de personas que le acompañaban establecieron oigan bien, jóvenes, cuatro autoridades. Las cuatro autoridades eran la Real Audiencia, oigan bien este nombre, la Real Audiencia. Número 2, los alcaldes mayores y corregidores. Vamos a repetir, alcaldes mayores y corregidores. Número 3, el cabildo de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Y número 4, las órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Cuatro autoridades. Con estas cuatro autoridades, Pedro de Alvarado y la corona española establecen formas de controlar, un mecanismo de explotar, de sacarle provecho a toda la gente que había acá en Guatemala, en América propiamente. Eran cuatro instituciones, una Real Audiencia, alcaldes mayores y corregimientos, el Cabildo de la Ciudad de Guatemala y las las tres órdenes religiosas que trajo la Iglesia Católica. Bien, si a ustedes les parece bien, vamos a hablar un poquitito de cada una de ellas para que sepamos quiénes eran y cuál era su función. Si les parece bien, vamos a hablar primero de la Real Audiencia.
La Real Audiencia era lo máximo en autoridad. Sería como actualmente decir como la presidencia de la República, solo que no se llamaba presidencia, se llamaba Real Audiencia. Y precisamente había un personaje que se le llamaba presidente, pero se le llamaba el presidente de la Real Audiencia. ¿Qué funciones tenía este señor? Bueno, él era responsable de todo lo que pasaba en el territorio conocido como la Real Audiencia de Guatemala y Chiapas. Él era el responsable de todo lo que pasara y él tenía que enviar informe y reporte a los reyes de España con toda la información bien detallada de lo que aquí estaba pasando. Después del rey y la reina, la autoridad máxima era el presidente de la Real Audiencia. Su función era administrar todo lo recaudado, enviar la parte que le correspondía a los reyes y la otra parte invertirla o distribuirla entre los conquistadores que aquí estaban. Era administrar todos los impuestos, toda la forma de recaudar que había de oro, plata, de algún tipo de riqueza que aquí se encontrara, él la tenía que recaudar, administrar y enviarla a España. Él también era el que administraba la justicia. Cualquier cosa de justicia tenía que ser con él. Él era el que determinaba quién era inocente y quién era culpable a la hora que hubiera problema entre personas, tanto si fueran entre españoles o de españoles con nativos, ¿verdad? De españoles con nativos. Tenemos que decir que no es correcto el término indio, porque Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India, y de ahí el término indio, como un gentilicio de la India. Pero eso no se descubrió hasta después, cuando finalmente descubrieron que no habían llegado a la India, pero le llamaron a estos territorios, le llamaron las Indias Orientales. Así se le llamaba a todo el territorio de América, las Indias Orientales. Y por ese nombre que le dieron, se le empezó a llamar a todos los habitantes de acá indios, que posteriormente se volvió una expresión de racismo, una expresión de desprecio, de rechazo. El presidente de la Real Audiencia, él no juzgaba ningún asunto entre indios. Él decía que los indios, para eso iban a estar otras autoridades, que vamos a ver quiénes eran. Pero el presidente de la Real Audiencia impartía justicia principalmente a los españoles, casi siempre a favor de ellos. A menos que el problema fuera entre dos españoles, obviamente el caso era más difícil, pero el presidente de la Real Audiencia era el que administraba la justicia. Él también era el que hacía las leyes, él emitía leyes, ¿verdad? Y era el representante del rey. A él había que presentarle honores como que si fuera un rey, solo que no tenía corona, ¿verdad? La corona obviamente eran los reyes de España. Básicamente la Real Audiencia tenía lo que hoy serían dos autoridades, sería el Ejecutivo y el Legislativo de hoy, ¿no? Pero en ese caso, pues se le llamaba la Real Audiencia. Ellos podían emitir leyes, administrar justicia y dirigir todos los asuntos que sucedía en Guatemala y en Chiapas. También abarcaba lo que hoy es El Salvador, les cuento, ¿verdad? La Real Audiencia de Guatemala abarcaba desde Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Guatemala y llegaba hasta lo que hoy es El Salvador. En todo ese era el territorio de Guatemala, por cierto. Muy bien. Después de la Real Audiencia vamos a hablar un poquito de la segunda autoridad. La segunda autoridad eran los alcaldes mayores. Los alcaldes mayores eran los que estaban en los pueblos lejanos, diríamos así, en los departamentos, en las áreas lejanas, distantes, y donde habían españoles. Ahí donde siempre había un grupo de españoles, no importando si eran pocos, regular o muchos, donde hay españoles, siempre tenía que haber un alcalde mayor. El alcalde mayor era el encargado de velar que los españoles dieran su impuesto para los reyes. Eran encargados de velar porque los mismos españoles no le robaran a su propio rey.
y eran los que administraban justicia y velaban por los beneficios de los conquistadores. Estos eran alcaldes mayores. Y estaban también los corregidores. Miren esta palabra, corregidor. ¿Qué les trae a memoria a ustedes la palabra corregidor? Bueno, alguien que corrige, alguien duro, alguien severo, alguien, como dicen aquí en Guatemala, alguien pesado, grueso, ¿verdad? Los corregidores eran como alcaldes, pero solo de indios, solo de personas nativas. Y vi que ellos no tenían el nombre de alcalde, sino de corregidores, porque eran para corregir. Ellos eran los que, por ejemplo, obligaban a los nativos a ir a trabajar. Eran los que corregían con azotes, les pegaban a los nativos. Ellos eran los que les cobraban impuesto y los obligaban a trabajar como esclavos. Estos eran los corregidores, que no tenían nada que ver con los españoles, sino que tenía que ver con los nativos. Y como ellos decían que los nativos eran muy necios, que eran muy malos, que eran como salvajes, entonces no usaban la palabra alcalde, ¿verdad? Porque lo correcto hubiera sido alcalde mayor y alcalde menor, ¿no? Los alcaldes eran para los españoles, pero para los nativos, a quienes consideraban salvajes, se le llamó corregidores. Era un pensamiento español bastante racista. Y yo lo que quiero es que ustedes piensen cómo esto que sucedió en la colonia, cuando Pedro de Alvarado estaba acá, perdura hasta hoy, sigue dándose hasta el día de hoy. Eso significa que seguimos viviendo la misma estructura de racismo, la misma estructura de tratar mal y despectivamente a las personas que se les conoce como indígenas, pero que en este caso el nombre correcto es nativos. Son personas nativas de la cultura maya. Muy bien, entonces ya tenemos dos instituciones, la Real Audiencia y tenemos los alcaldes mayores y corregidores. Vamos con la número 3. La número 3 era el cabildo de la ciudad de Guatemala. De todas las ciudades que habían en Guatemala, siempre había una ciudad que era la principal, a la cual desde hace muchos, pero mucho tiempo, y desde el tiempo de Pedro de Alvarado, se le llamaba capital, la capital de Guatemala. Solo que antes no se le llamaba Guatemala, sino que la capital se llamaba la muy noble ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Ese era el nombre de la capital, no Guatemala como la conocemos hoy. Y ahí, en esta ciudad que era grande en comparación con las demás ciudades, era donde estaban las principales autoridades, donde habían más españoles. El el cabildo, el jefe del cabildo, su responsabilidad era velar porque esta ciudad fuera la más bonita de todas. Aquí vivían la mayoría de españoles de alta clase, es decir, los españoles de mucho dinero, los que habían hecho mucha fortuna en explotando a los nativos. Este cabildo lo que hacía es de que velaba porque la ciudad estuviera siempre bien adornada y desde entonces se cobraba un impuesto que hasta el día de hoy se cobra. Seguimos pagándolo por si ustedes no lo saben, solo que lo único es que cambió de nombre. En ese entonces se llamaba alcabala. Les voy a decir cómo se llama hoy, boleto de ornato. Todos nosotros tenemos que pagar un boleto de ornato. En ese entonces, en el tiempo de la conquista, se llamaba alcabala, ¿verdad? ¿Y para qué servía ese impuesto? Para que la ciudad se mantuviera limpia, ordenada, jardinizada, para que hubiera agua, para invertir, para traer agua a la ciudad. En ese entonces el agua no era en tubos, no llegaba entubada a las casas, sino que la traían por medio de alcantarillados de ladrillo y la traían a pilas, le llamaban pilas públicas, eran unas pilas enormes en donde la gente iba a traer agua y bueno, los españoles, por cierto, ellos nunca acarreaban agua, ponían a los nativos a acarrearles el agua y tenía que haber agua en las casas, pero quienes hacían el trabajo de acarreo de agua eran los nativos. Pero para eso era la alcabala, lo que hoy sería el boleto de ornato. La alcabala o lo que hoy sería el boleto de ornato también lo recaudaba el cabildo para mantener limpio el mercado, para mantener todo en orden en las calles.
Es decir, era una forma de tener control sobre la ciudad. La principal ciudad, que era la de Santiago de los Caballeros, que era la capital y que hoy es Guatemala. Bien, y por último vamos a ver la cuarta y última institución colonial, y es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era como el brazo derecho de los reyes de España. Acuérdense que los reyes de España eran los reyes católicos de España, muy católicos, y ellos enviaron al primer obispo. El primer obispo que vino a Guatemala fue en el año de 1532, 8 años después de que Pedro de Alvarado conquistó Guatemala. 8 años después vino el primer obispo. Y saben, él aparece en un billete, y es en el billete de a 100 quetzales. Para algunos que no tienen la facilidad de tener un billete de a 100, díganle a papá o a mamá que les enseñe un billete de a 100. Y ahí hay un señor casi sin pelo, ¿verdad? Y él es el obispo Francisco Marroquín, que por cierto hay una universidad que lleva su nombre, la Universidad Francisco Marroquín, que es de mucho dinero, por cierto. Bueno, él fue el primer obispo católico de Guatemala y él trajo a 3 grupos de católicos, porque los católicos no son solo uno. Los católicos, la Iglesia Católica se divide en lo que se llaman órdenes, órdenes católicas. Y él trajo a 3 órdenes católicas para que le ayudaran a hacer el trabajo que los reyes de España le habían encomendado. Y vamos a ver en un momentito quiénes eran esas órdenes que él trajo. Pero la función de la Iglesia Católica era repartir sacerdotes en toda Guatemala, mandarlos a los pueblos, y tenían una doble función los sacerdotes. La primera función era la de evangelizar. En este caso era imponerles una nueva creencia, era imponer la religión católica, y el que no la aceptara era digno de muerte, digno de muerte. Se le consideraba un impío y generalmente los quemaban o los asesinaban, porque decían que los nativos, sus creencias eran creencias que no eran correctas, porque ellos creían en diversos dioses, la cultura maya es politeísta, y entonces, pero la Iglesia Católica empezó a perseguir y a dar muerte a quienes no aceptaban la religión católica. Lo triste y lo confuso de todo esto es de que, fíjense bien, los nativos no conocían el idioma español. Ellos solamente hablaban en su idioma materno, quiché, cachiquel. Los sacerdotes los evangelizaban en español. Ellos, los sacerdotes les hablaban y se quedaban igual ustedes. No entendían nada. Y encima de eso, la misa, cuando se hacía misa, ni era en español. La misa era en latín. O sea, ¿cómo iban a comprender los nativos de lo que se les estaba hablando? Si en primer lugar se usaban otros 2 idiomas diferentes, y uno en particular que hasta el día de hoy ya es una lengua muerta, como es el latín. Entonces era bien difícil. Lo más seguro es de que la mayoría de nativos eran perseguidos, y por miedo a no morir tenían que aceptar, aunque ellos no entendían lo que estaban aceptando. Ese era lo triste, ¿verdad? Pero la segunda función de los sacerdotes era ayudar a los españoles a tener control sobre los nativos, a controlarlos, a observarlos y controlarlos, que no se diera algún motín, que no se diera algún tipo de rebelión o de guerra. Era una forma de mantener controlada a la población nativa. Eran prácticamente una especie como de policía, si ustedes quisieran verlo así. Eran como informantes de la corona y de la Real Audiencia y de los alcaldes mayores. Eran como informantes de cómo se estaban comportando, y si ellos miraban algo sospechoso lo tenían que reportar, y entonces las autoridades españolas venían, los corregidores, miren la palabra corregidores, venían y corregían con violencia a los nativos. La Iglesia Católica vino con 3 órdenes religiosas a Guatemala. Vinieron los franciscanos, número 1, que ellos creen en San Francisco de Asís y se le conoce como los franciscanos. Los otros eran los dominicos, ¿verdad? Que creían en un santo llamado Domingo, y se les llamaba dominicos. Y estaban los de la Orden de la Merced, a los que se llamaban los mercedarios. Por cierto, en la ciudad de Guatemala tenemos los 3 templos.
Vamos a ver si los puedo ayudar a ubicarlos. Los franciscanos tienen su templo en la Sexta Avenida y 14 calle de la zona 1, ahí en el paseo, la Sexta. ¿Saben en dónde? A la vecindad de Los Capitol, el centro comercial Los Capitol. Ahí está el templo todavía de los franciscanos. Los dominicos tienen su iglesia muy cerquita ahí de donde venden piñatas a granel, ahí por el Parque Colón, ahí adelantito está la iglesia de Santo Domingo, conocidos como los dominicos. Y los de la Mercedarios, la iglesia La Merced, están más o menos, para ponerles una idea, muy cerca del Cerrito del Carmen. Ahí está la iglesia conocida como La Merced. Las tres iglesias están ahí como un monumento y nos recuerdan a estas tres órdenes religiosas que Francisco Marroquín trajo y que eran como el ejército de la iglesia católica para evangelizar y para mantener un control sobre los nativos. Muy bien. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Espero que les haya parecido interesante. Y les quiero invitar a que ustedes puedan resolver una guía que les estoy subiendo en la plataforma con algunas preguntas. Ustedes van a responder esta guía y resolverla les va a ayudar a estudiar para lo que va a ser nuestro examen de fin de unidad, que poco a poco nos vamos acercando a la fecha. Así es de que, por favor, también va a tener un valor de 5 puntos y está disponible en la plataforma del colegio. Ahí va a estar también este video. Aquí, ahí va a estar en la plataforma para que lo vuelvan a ver y voy a subirles esta presentación con imágenes que he utilizado el día de hoy para poder compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla para despedirme de ustedes, no sin antes pedirles, por favor, que en los momentos actuales debemos ser muy solidarios con nuestros padres, con nuestra familia. Debemos ser muy solidarios con las necesidades de las personas. Y debemos ser muy cuidadosos con nosotros mismos. El tema de hoy es para tener, aparte de ser parte del contenido de estudios sociales de primero básico, es también para que tomemos un poquito de conciencia de que lo que sucedió en la colonia, particularmente con Pedro de Alvarado, tiene muchas cosas negativas que hasta el día de hoy tenemos que sufrirlas. No sé si alguna vez a ustedes les han llamado indios como una manera de insulto, o han utilizado a veces algún tipo de racismo en contra de ustedes por lo que ustedes creen. Pero todo esto que sucedió en la sociedad colonial perdura hasta hoy. ¿Quiénes pueden parar esto? Nosotros, ustedes, no siendo racistas y conociendo un poquito nuestra historia y evitar este tipo de discriminación que tanto daño, oiganme jóvenes, mucho daño nos trae a este país. Un país que está muy dividido, muy lastimado y que no nos lastimaron ayer, nos lastimaron hace más de, prácticamente más de 500 años. Prácticamente en el 2024 que faltan 4 años, vamos a cumplir 500 años de haber sido conquistados por los españoles. ¿Qué nos ha dejado estos 500 años? Es la pregunta. Un país dividido, separado, en donde nos lastimamos unos a otros, en donde para insultarnos creemos de que unos son superiores a otros por el lugar donde nacieron, porque el color de piel, por el idioma que hablamos, ¿ya? Si alguien habla, por ejemplo, quiché, en lugar de sentirse orgulloso, a veces lo han hecho sentir de menos. Burlas cuando alguien habla en su idioma natal. Nosotros no debemos de burlarnos de ningún idioma. No sé cómo se sentirían ustedes que vinieran de otro país, por ejemplo, que hablan inglés y se vinieran a burlar de ustedes porque hablamos español. Bueno, en este caso, los pueblos mayas no les es grato cuando nosotros nos burlamos de sus trajes, de sus apellidos, de sus costumbres, de sus tradiciones. Y para poder cambiar este país como cristianos responsables,
Debemos de evitar toda esta discriminación que tanto daño hace a nuestro país. Jóvenes, un abrazo. Esta ha sido hoy nuestra clase. Recuerden, ahí está mi correo, el historiador GT. Escríbanme y va a ser una bendición poder estar compartiendo con ustedes. Hasta pronto.